Un ratito inicia nuestra grabación y continuamos. Ahí está. Bueno, estamos iniciando nuestro capítulo de cinética y equilibrio químico. Hoy desarrollaremos la parte de cinética, que recordando los principios que ustedes ya estudiaron en física, desde la cinemática, que tiene que ver con movimiento. Cuando vamos a estudiar cinética química, nos estamos refiriendo al estudio de la velocidad o lo que en algunos libros pueden encontrar como la rapidez de una reacción. Es decir, qué tan rápido ocurre una determinada reacción química. Ese es el objeto de estudio de la cinética química. En este caso, entonces, nos vamos a referir a la cinética como la rapidez de una reacción. ¿Sí? Qué tan rápido cambia la concentración de lo que estuvimos estudiando, las diferentes concentraciones de un reactivo o de un producto en función al tiempo. Aquí para recordar, para hacer un poquitito análisis, algunos procesos como la fotosíntesis o reacciones nucleares en cadena ocurren de manera muy rápida, en órdenes de menos de microsegundos, pero otras reacciones químicas como la polimerización del cemento o el cambio de grafito en diamante necesita millones de años, es decir, mucho tiempo para que ocurra la reacción química. Entonces, desde un punto de vista práctico, conocer la rapidez con la que ocurren las reacciones químicas tiene muchas aplicaciones y mucha utilidad en lo que es diseño de fármacos, en lo que es control de contaminación, en lo que es procesamiento de alimentos, y se utiliza mucho en la química industrial para la búsqueda de diferentes agentes que aceleran la reacción o la rapidez de una reacción de importancia, ya sea económica o química en general. Esto es lo que se ve en cinética química. Entonces, recordando algunos principios de los cuales ya estuvimos hablando desde los estudios de la química, en una reacción siempre tenemos de un lado reactivos y de otro lado productos. Si viésemos en esta ecuación de abajo, tendríamos un reactivo A que se convierte a un reactivo B. Entonces, ¿cuál sería la expresión de la rapidez o de la velocidad de la reacción? Sería el cambio en que en la concentración de a lo largo del tiempo. Entonces, si yo solamente, como lo tengo aquí abajo, hago, sí, eso les voy a explicar. ¿Por qué negativo? Porque la concentración con el paso del tiempo de A va a disminuir. ¿Por qué? Porque cada vez más A reactivo va a convertirse en A producto. Entonces, el valor de A inicial va a ser un número más grande que el valor, perdón, el de A inicial va a ser un número y el de A final va a ir cambiando. Entonces, por eso tenemos el símbolo negativo. Y va a estar también en función a la variación del tiempo. Entonces, el negativo es el valor que me va a indicar ese cambio entre la concentración inicial y la concentración final, entre el cambio de los reactivos y de los productos. Y esto en algún momento, como vemos en este gráfico de aquí abajo, ¿qué pasa? El reactivo A tiende a disminuir. ¿Por qué? Porque va a empezar a convertirse en el producto. Por eso que la molécula B, que es el producto de la reacción o de los reactivos A, aumenta a lo largo de lo que es esa curva que ustedes están observando, hasta que ven un punto en el cual se unen, que vamos a estudiar en la siguiente clase, que se conoce como el punto de equilibrio químico. Entonces ahora estamos viendo todavía de manera independiente los cambios en las concentraciones de reactivos y de productos a lo largo del tiempo. Eso es lo que vamos a conocer como la velocidad de una reacción o la rapidez de una reacción. Entonces,
vamos a estar utilizando lo que se conoce como la ley de la rapidez o también se conoce como la ley de la velocidad, dependiendo del material que estemos leyendo. Y esta expresión matemática ya calculada, o sea, propuesta que uno lo tiene que calcular, se va a expresar en función a una constante de rapidez. Esta es la expresión K que ustedes ven aquí, esta es una constante, y la concentración de los reactivos. Es muy importante recordar que tanto en cinética como en equilibrio ustedes van a ver una A entre corchetes y una B entre corchetes, porque no se está refiriendo al reactivo, sino a su concentración. Entonces lo que uno escribe entre corchetes, que en este caso es A, es la concentración de un determinado reactivo o producto, que están elevados a coeficientes X e Y, o en otros materiales pueden encontrar alfa y beta, donde estos dos números uno los determina de manera experimental. Entonces, uno cuando hace mediciones de la rapidez en una reacción en laboratorio, en condiciones controladas, va a hacer varias pruebas. Y viendo esas pruebas es que uno puede calcular estos valores de X e Y, que son los exponentes de las concentraciones de los compuestos. Algo que sí es importante recordar, ustedes identifican en esta imagen que ven aquí, A minúscula, A mayúscula más D minúscula, B mayúscula nos da CC y DC, donde las letras que están en minúscula son los coeficientes estequiométricos y los demás son los diferentes compuestos químicos. X e Y, cuando se hace una medición de cinética química, no son iguales a los coeficientes estequiométricos. Sí, cuando decimos que está equilibrado, esos números que equilibran nuestra ecuación, esos son los coeficientes estequiométricos, así mismo. Entonces, es importante recordar que aquí, en mi fórmula de velocidad, yo voy a incluir esa concentración elevada a un número y ese número lo voy a calcular de manera experimental. No es igual al coeficiente estequiométrico. En algunos casos sí es igual, pero no siempre. Entonces, lo que debemos hacer es calcular estos diferentes exponentes para identificar cómo se está desarrollando nuestra reacción. Y eso lo hacemos de manera experimental. Entonces, identificamos que estos exponentes X e Y nos van a indicar lo que se conoce como orden de una reacción. Entonces, si yo tengo estos exponentes, cuando yo los sumo todos, conozco lo que es el orden de una reacción global, que es la suma de todos los exponentes, y en otros casos lleva el nombre de exponentes de carácter parcial. Quiero pasar a mostrarles acá esta reacción. De esta reacción no tengo el cálculo, entonces voy a cambiar mi presentación para mostrarles cómo los calculamos de manera experimental. Entonces voy a cambiar un ratito. Ahí están viendo, sí, ahí estamos viendo. Acá tenemos esa reacción química que estaba puesta en la presentación de PowerPoint. Flúor actuando con anhídrido. En este caso tenemos ClO2 para formar esta sal en particular. Esta no es una reacción directa, esta es una reacción derivada, pero vamos a utilizar para hacer el ejercicio o el ejemplo. Te escucho, Diego, o te leo sin problema. Sí, ¿qué pasa a la hora de equilibrar?
Cuando hacemos un cálculo de cinética, ustedes ya tienen que tener una fórmula equilibrada. Se parte ya de una fórmula equilibrada. Ustedes asumimos que ustedes ya saben equilibrar, ya sea o por tanteo o por reacciones redox. Entonces, cuando hacemos un cálculo de cinética química, ya tendrían que tener la ecuación de carácter equilibrado. Y sí, están equilibradas. Como ven, aquí acompañando al flúor sería un 1, aquí sería un 2 y aquí sería un 2. Esos son los coeficientes estequiométricos. Se hizo una prueba en laboratorio, por eso hablamos de que esto siempre es experimental, y se hicieron en realidad 3 pruebas. Cuando teníamos estos dos reactivos, en esto que ustedes ven en estas líneas 0,1, 0,1 y 0,2 es la concentración molar del compuesto. Entonces aquí tenemos las concentraciones de nuestros dos compuestos, de nuestros dos reactivos, son los compuestos, pero vamos a llamarle reactivos A y B. En las experiencias 1, 2 y 3, sus diferentes concentraciones y la velocidad a la que ocurrió la reacción a esas concentraciones de estos compuestos. Entonces, viendo esta fórmula que está escrita aquí abajo, la velocidad igual a la constante por la concentración de mi reactivo A un exponente X y la concentración de B, esa es la concentración. Eso que justamente están viendo ustedes, está preguntando Pedroso, aquí esto que ustedes ven, esta es la concentración a la que está mi compuesto A y esta es la concentración a la que está mi compuesto B, que es el dato que yo utilizo para identificar la velocidad o la constante o el orden de una reacción. Siempre voy a trabajar con las concentraciones de los reactivos. Entonces, identifico mis datos de estas 3 pruebas y para identificar los coeficientes X e Y, que veo que la X le afecta a la A y la Y le afecta a la B, a mi reactivo B, entonces voy a ir calculando esos valores X e Y. Voy a primeramente calcular el valor de la X. ¿A quién le afecta la X? Le afecta a la A, al reactivo A. Entonces busco 2 ejemplos o 2 resultados de laboratorio en donde tenga la misma concentración del reactivo B para de esa manera poder simplificar. Entonces voy a tomar el caso 1 y el caso 2 que están señalados ahí. 1 y 3 voy a tomar para calcular X, que le afecta a la A. Entonces, cuando tengo concentraciones iguales del reactivo B que voy a simplificar, entonces tomo las reacciones 1 y 3 para poder aplicar mi fórmula. Y aplico. Entonces, ¿cómo hago? Sustituyo directamente las un ratito. Aquí. Mostrar capa, profe, así para que muestre. Sí, quiero mostrar la capa. Y no sé por qué no me está dejando mostrar la capa. Ah, es que parecía que pusiste cerrar. Ahí cerré mi capa y ahí habilité mi capa, pero le quiero escribir encima. Y no me está dejando escribir encima. Ahí ya me deja escribir. Un ratito para que ahí está proyectando la imagen. Yo voy a escribir entonces, mi fórmula es velocidad igual a una constante por la concentración de A, recuerdan, elevado a la X, y la concentración de B elevado a la Y. Entonces voy a reemplazar esta ecuación con los datos que yo tenía.
Yo tenía los datos para el caso 1, para el caso experimental 1, que mi velocidad 1,2 por 10 a la menos 3 es igual a K por la concentración de A, que yo la obtuve de manera experimental, que era 0,1 elevado a la X, por la concentración de B, que también lo tenía de manera experimental, que era 0,01 elevado a la Y. Esto es para el caso experimental 1. Para el caso experimental 3, tenía el dato de una velocidad 2,4 por 10 a la menos 3 igual a una constante por la velocidad, por la concentración de mi reactivo A, que me decía que era 0,2 elevado a la X, y la concentración, recuérdense que teníamos que buscar la misma concentración en el reactivo B para poder simplificarlo, y acá vemos que es la misma, el 0,01 elevado a la Y. Entonces, esto es ver la aplicación de la fórmula en esos dos casos experimentales. Ahora, para poder identificar el valor de X, lo que yo estoy... Profe, perdón. ¿Te escucho? Dijiste que para el caso B hay que buscar las concentraciones que son iguales, ¿verdad? Sí, Ah, ya. buscamos las que son iguales experimentalmente para poder hacer la simplificación y que nos quede el valor X de manera libre. Y así Ese vamos a poder 0, identificar coeficientes X e Y. ese 0,01 es el B, ¿verdad? Ese es del B, así mismo. Ah, ya entendí. Gracias. Bueno, ahora voy a dividir, voy a hacer una relación, una división entre estas dos ecuaciones, que es la que vemos aquí arriba. Es nada más subir los valores y como ven, ya puedo simplificar la constante, que es un dato que todavía no tengo. Puedo simplificar la concentración de B elevado a la I, entonces así también elimino una incógnita en la ecuación. Simplifico 10 a la menos 3 y me queda finalmente lo que ven aquí, 1/2 es igual a 1/2 elevado a la X. Este es un caso relativamente sencillo, pero de esta manera yo puedo identificar que el valor de X, ¿cuánto es? Como son iguales, el valor de X sería 1. Si no es tan fácil, aplico logaritmos para poder trasladar como una multiplicación mi exponente. Pero en este caso puedo identificar que el valor de X es igual a 1. Entonces ya tengo el valor de X, que me indica lo que voy a conocer más adelante, lo que vamos a hablar más adelante, que es el orden parcial de una reacción. Entonces, para ver esta fórmula, que ahora estoy poniendo en un recuadro, estos dos exponentes, tanto X como Y, se conocen con el nombre de órdenes parciales. En este caso, el orden parcial de la concentración de A es igual a 1. ¿Cuál es el orden global de la ecuación? El orden global de la ecuación es la suma de X más Y. En este caso es la suma de 1 más Y, que hasta ahora todavía es una incógnita. Es lo siguiente que vamos a calcular. Entonces yo ya sé el primer orden parcial correspondiente al reactivo A, que es igual a 1. Ahora vamos, ahí tenemos, un ratito ya va a proyectar. Profe, me desconcentré un rato. ¿Puedes volver a la anterior y explicar la última parte? Los órdenes, Sí, eso. sí. Tenemos en las concentraciones de nuestros dos reactivos A y B unos exponentes X e Y. Esos exponentes reciben los nombres de órdenes parciales. En este caso que acabamos de calcular,
el orden parcial de la concentración de mi reactivo A es igual a 1, porque eso es lo que acabamos de calcular. Y la concentración de mi reactivo B va a tener un orden parcial igual a I, que vamos a calcular ahora. Esos son los órdenes parciales de los dos reactivos. Y existe lo que se conoce como un orden global de la ecuación, que es la suma de X en Y, de X más Y. En este caso sería la suma de 1 más Y, que todavía no calculamos. Entonces eso es para conocer los conceptos de órdenes parciales y de orden global de una determinada ecuación cuando estamos haciendo el cálculo de la velocidad de la reacción de una ecuación química. Eso es lo que acabamos de explicar. Y ahí parece que se volvió a quedar cerrado. Ya, gracias, profe, ya entendí. Perfecto. Bueno, ahora, mientras va proyectando, nuevamente vamos a visualizar en la parte inferior nuestra ecuación con los experimentos respectivos y nuestra fórmula de aplicación de la velocidad. Todavía no ven, ¿verdad? No, todavía no se ve. Ahí está. En este caso vamos a buscar concentraciones de igual valor en el reactivo A, para de esa manera poder simplificar el reactivo A y calcular el orden I, el exponente I de la concentración B. Entonces vamos a utilizar el experimento 1 y el experimento 2, en donde vemos que la concentración del reactivo A en ambos casos es igual a 0,1. Entonces, para calcular I, voy a usar esas dos ecuaciones. Voy a nuevamente hacer esa relación, esa división entre las aplicaciones de las fórmulas de velocidad de esos dos experimentos que yo realicé en laboratorio. Y acá recordar que los cálculos de cinética se parten de trabajos en laboratorio, siempre. Ahí, entonces, para el cálculo de I, voy a usar las ecuaciones 1 y 2. Para la ecuación 1, velocidad 1,2 por 10 a la menos 3 es igual a la constante por la concentración de A, que es 0,1, que me da el experimento, elevado a la X, por la concentración de I, 0,01 elevado a la I, y divido entre los datos de la ecuación 2. Velocidad 4,8 por 10 a la menos 3, igual a la constante por 0,1 elevado a la X, y la concentración de B, que miro en mi experimento 2, 0,04 elevado a la I. Entonces ahí ya puedo simplificar los valores de 0,1 elevado a la X, la constante, 10 a la menos 3, y tengo un caso parecido al anterior, pero con otros valores numéricos. Un cuarto que me queda de un lado es igual a un cuarto elevado a la I. Entonces ahí ya puedo identificar que I es igual a 1. Entonces, si yo ya tenía una X, que era el orden parcial de A, igual a 1, ahora identifico que tengo una Y, que es el orden parcial de B, igual a 1, ¿cuál sería el orden global de mi ecuación? Sería 1 más 1 igual a 2. Exactamente así. Entonces, el orden global de esta ecuación es igual a 2. Yo puedo calcular, ahora que ya identifiqué estos coeficientes de X e Y, el valor de la constante. Entonces ya tengo los datos de estos coeficientes y con cualquiera de estas fórmulas experimentales que tengo, yo puedo calcular el valor de la constante. Entonces uso el primero, el del 1.
tengo 1,2 por 10 a la menos 3 es igual a la constante por la concentración de mi reactivo A, que es igual a 0,1, elevado al exponente X, que ya sabemos que es 1, no es necesario que lo escriba, por la concentración de mi exponente B, por la concentración de mi reactivo B, 0,01, al exponente Y, que ya sabemos que es 1. Entonces, despejando el valor de K, de la constante, y haciendo los respectivos cálculos, tengo que mi constante es igual a 1,2. La constante de una reacción de velocidad es adimensional, no tiene una unidad de medida y puede cobrar cualquier valor numérico. No siempre va a ser un número pequeño, en este caso es 1,2. En otros casos puede ser 200, en otros casos puede ser 80, por dar números al azar, pero esto para recordarles de que si de repente encuentran una constante que tiene un número alto, también es correcto, porque esta constante va a estar en función a diferentes factores como la temperatura, condiciones de energía de activación, que hay un video que les dejé disponible de factores que afectan a la cinética química, pero puede cobrar cualquier valor desde el cálculo que se realicen de un experimento a partir de concentraciones de reactivos de una fórmula que esté balanceada. Entonces, de esta manera hacemos un cálculo de los órdenes. Sí, Lucas, te escucho. ¿Puede ser 0? La constante no es 0, porque o sea, en el caso que me indique que la constante es 0, me indica de que no hay ningún factor externo que afecta a la reacción. Y eso solamente ocurre en condiciones de control. Puede ser 0,01, puede ser, pero ¿Y 0 negativo? tal cual no. ¿Sí? ¿Negativo? Sí, puede ser. También puede ser. Ok. También puede ser. Bueno, entonces ahora voy a cambiar nuevamente para continuar con nuestra presentación. Vimos nuestros órdenes parciales y nuestros órdenes globales, que es lo que estaba puesto aquí a la luz de esta fórmula, que es lo que acabamos de resolver. Entonces, lo que está escrito aquí es lo que acabamos de resolver de manera práctica. Entonces, a partir de las concentraciones hicimos estos respectivos cálculos, identificamos nuestras constantes y de esta manera es como podemos escribir nuestra ecuación de velocidad o de la rapidez, que es igual a la constante por entre corchetes siempre, lo cual me indica concentración del reactivo 1, que era el flúor, elevado a la 1 no se escribe, por la concentración de mi otro compuesto, elevado a la 1, que es su orden parcial, que tampoco se escribe. El orden global ya vimos que es 2 o es de segundo orden global. Este orden de las reacciones nos permite comprender que tanto depende la reacción de las concentraciones de los reactivos. Entonces, si vemos este caso, que es un caso ilustrativo, en el cual tengo una reacción donde A más B me da C más D, y tenemos X que afecta a mi reactivo A igual a 1, e Y que afecta a mi reactivo B igual a 2, de esta manera expreso mi fórmula de velocidad e identifico que mi reacción es de primer orden en A, es de segundo orden en B y es de tercer orden en la ecuación, o es de orden 3 en la ecuación completa, porque sumo 1 más 2, y me da 3. En algunas ocasiones pasa esto que acaba también de hacer en relación a la constante la pregunta, pero vamos a aprovechar cuando identifico que uno de los órdenes de uno de mis reactivos es igual a 0, ese reactivo no incide en la ecuación. Entonces, si yo puedo identificar que uno de mis órdenes es igual a 0, me indica que la reacción es independiente de la concentración de este reactivo, si es que encuentro el valor 0 en uno de mis órdenes parciales. Entonces, eso también es importante recordar. Entonces,
¿Qué tenemos que ver como resumen cuando estudiamos a la velocidad o a la ley de la velocidad? Que siempre las leyes de la velocidad y las aplicaciones de cálculo de velocidad de una reacción química las vamos a determinar a partir de experimentos, es decir, variando concentraciones para identificar cambios en la rapidez en condiciones de laboratorio para así poder determinar órdenes de una determinada reacción química. O sea, siempre vamos a partir de trabajo en un laboratorio. Profe, ¿Sí? Te escucho. eh, estos resultados hay que ponerle la unidad de medida o algo así. Estos normalmente no utilizamos unidades de medida, utilizamos más que nada los valores numéricos para poder comprender lo que me está indicando la reacción, por ejemplo, para saber si es de primer orden en un reactivo, si es de segundo orden, si la reacción global es de primero, segundo, tercer orden. Usamos más que nada los valores numéricos para entender cómo se está desarrollando la reacción. No usamos tanto las unidades de medida, pero sí es importante tener en cuenta que la concentración siempre tiene que estar expresada en molar. Nosotros no vamos a hacer ejercicios que compliquen en cuanto a concentración. Pero ¿qué puede suceder en el mundo del laboratorio? Que en ocasiones yo tengo un determinado reactivo a una concentración que no es la molar, que puede ser porcentual o que puede ser normal. Entonces sí debo hacer la conversión porque todas mis concentraciones tienen que estar en molar. Esa es la concentración para el cálculo de cinética química en el mundo del laboratorio. Nosotros no vamos a hacer ese tipo de ejercicios ahora, pero sí es importante que ustedes conozcan el concepto de que siempre la concentración tiene que estar expresada en molar. Entonces tenemos en cuenta siempre experimentos. El orden de una reacción siempre va a estar determinado en función a las concentraciones de los reactivos, no de los productos. Siempre son los reactivos los que tenemos en cuenta para el cálculo de la velocidad, porque son estos reactivos los que van a estar cambiando conforme se va desarrollando una determinada reacción química. Y el orden de un reactivo, ese orden X e Y, no está relacionado con el coeficiente estequiométrico en una reacción balanceada. O sea, no confundir en el caso de cinética química y considerar que los coeficientes estequiométricos son los valores X e Y, sino los valores X e Y se tienen que calcular a partir de estos datos experimentales que uno los obtiene. Entonces, ¿con qué se relaciona mucho? Vamos a hablar específicamente de este factor, pero hay otros factores que afectan. La constante de rapidez y los valores que pueden tomar que estuvimos hablando es muy dependiente de la temperatura a la que ocurre una reacción y en función a lo que conocemos como energía de activación. Entonces, recordarles que normalmente una reacción química, la velocidad de una reacción química aumenta a medida que aumenta la temperatura. O sea, cuanto más temperatura le doy a una reacción, más rápido ocurre, es más veloz, en la mayoría de los casos. Y también tener en cuenta el concepto de la energía de activación. Entonces, para eso vamos a ver este siguiente gráfico. Cuando hablamos de cinética, tenemos en cuenta que la gran mayoría de estos reactivos están en forma de gas. ¿Y qué acontece cuando tengo una molécula en forma de gas? Sus moléculas están tan dispersas que están chocando permanentemente. Aquí no se ve en el gráfico, pero esto se mueve, si ustedes luego lo ven, van a ver estas partículas moviéndose y chocando unas con otras y chocando contra las paredes de un determinado recipiente, y eso se conoce como la teoría de las colisiones de la cinética química, por esos choques que van teniendo esas partículas
Y qué tan rápida es una reacción está directamente relacionada con el número de esos choques que hay de moléculas por segundo. Entonces, cuanto más están chocando estas moléculas entre sí, que es lo que ocurre cuando tengo un mayor espacio, tengo un mayor volumen, por ejemplo, están chocando más rápidamente, entonces eso afecta a que mi reacción sea más o menos rápida. Ahí creo que están viendo el movimiento de cómo están en permanente choque o en permanente colisión estas partículas de los reactivos de una reacción. Entonces, ahí ese ejemplo es lo que explica la dependencia de una reacción o de la velocidad de una reacción con las concentraciones y con los choques de las partículas. Cuando hablamos en términos energéticos, vamos a decir que hay un cambio en la energía de choque o la energía mínima de choque por debajo de la cual no va a existir cambio después de que haya existido el choque. Es decir, se necesita una energía mínima cuando todas estas moléculas están paradas para que empiecen a movilizarse. Y esa energía mínima, que es como la fuerza inicial, el primer empujón que yo necesito darle a un determinado reactivo para que ocurra una reacción química, es lo que se conoce como energía de activación. O sea, la mínima cantidad de energía que yo necesito para iniciar una reacción química. Y en este gráfico ustedes pueden ver esta pelotita que vendría a ser un reactivo, cómo necesita una energía de activación. En el caso, digamos, de A, podemos tomar cualquiera de los ejemplos, en la cual necesita energía para que pueda luego convertirse en el producto, y el otro compuesto, el otro reactivo B, necesita una mayor cantidad de energía de activación para que pueda formar ese determinado compuesto. Entonces, esta es la energía de activación. Es esa energía mínima que necesito para darle el primer empujón a las partículas de un determinado reactivo o determinados reactivos para producir unos determinados productos. Todo esto se calcula de manera experimental. La energía de activación es un cálculo experimental. Y en algunos casos se puede disminuir esta energía de activación, es decir, favorecer que la velocidad sea más rápida. Y una de las formas de que una reacción química ocurra de manera más rápida es hacer que necesite menos energía para iniciarse. Y en ese caso se utiliza lo que conocemos como catalizadores. Los catalizadores son sustancias que pueden aumentar la rapidez de una reacción química. Y ustedes van a estudiar más adelante cuando ya estén viendo materias que son profesionales, por ejemplo, catalizadores para la formación del hormigón, catalizadores para ciertas reacciones en el marco del manejo de ciertas estructuras. Y el catalizador es el que favorece que se necesite menor cantidad de energía para que se lleve adelante esa reacción. Y también tener en cuenta que un catalizador no forma parte de la reacción. El catalizador ayuda, acelera la reacción y no se consume en la reacción. No forma parte de los reactivos. Siempre es independiente a los reactivos. Bueno, esto es lo que quería desarrollar con ustedes el día de hoy, iniciando el capítulo de cinética química. Les dejé en el aula virtual varios videos relacionados con cinética química que son bien instructivos y bien fáciles de comprender. Y también les dejé un material que no es del libro de Chang, porque esto no tenemos en nuestro material base, es de otro libro, es de un libro de Blanco, que son 3 hojas que resumen de muy buena manera la cinética química de las reacciones. Entonces están invitados a leer esos materiales para que podamos continuar trabajando con este capítulo, porque la base de cinética química la vamos a recordar el próximo jueves para hablar de equilibrios químicos, que utilizamos también características y fórmulas de cinética química.
Entonces les voy a dejar con esa tarea para esta semana. No tienen nada que hacer en el aula virtual, más que poder visualizar esos videos, si quieren volver a leer la clase, y sobre todo leer ese material que es resumido y que es muy interpretativo para lo que estamos hablando. Entonces, no hay tarea, pueden estudiar para sus otros exámenes. Lucas, te escucho. Profe, lo del laboratorio. Lo del laboratorio sí, eso sí está pendiente, tienen tiempo hasta el 30 de agosto para hacer la entrega de sus correspondientes informes, enviar la foto de lo que habían hecho en laboratorio. Profe, Pero a mí me confunde nomás cuáles son exactamente las páginas, bro, porque ves que hay varias páginas y no sé. 21, 22. Ustedes tienen que enviar, 20. si quieren, en un formato, eh, puede ser una foto o puede ser usando el mismo material. Tienen que enviar la página 21 Y 22. del trabajo que realizamos. Eso es lo que ustedes tienen que compartir en el informe de laboratorio. Solo el 21 entonces. Solo la página 21. Ya, gracias. ¿Alguna consulta, Diego? Porque Profe, veo que tu sí. micrófono está bien. ¿Qué pasó, Diego? O ¿Qué sea, pasó? no es más obligación rendir el tercer parcial. ¿O sí? No, no. Ustedes saben que en el marco de lo que son estas evaluaciones parciales virtuales, ustedes tienen 3, en las cuales pueden sumar 24 puntos y se eligen las 2 con mejores puntajes. Entonces, si alguien no rindió, puede rendir o puede también, por ejemplo, no rendir la tercera. O sea, no es que hay una obligación de rendir sí o sí los 3. Bueno, profe. Ya está. Bueno, Una ¿alguna otra? pregunta. Una Señor, pregunta, profe. sí, Así, Lucas. ¿qué, por ejemplo, puede ser un catalizador? ¿El café, por ejemplo, puede ser un catalizador? No te voy a mentir porque no sé. Catalizadores de la parte biológica, por ejemplo, son las vitaminas y los minerales, porque regulan y aceleran reacciones en el metabolismo del ser humano, por darte un ejemplo biológico. O sea, el tener un adecuado balance de minerales y de vitaminas son catalizadores de reacciones químicas en el ser humano. Pero no sabría decirte del café. Y así, como dijiste antes, o sea, ¿cómo por ejemplo puede ser? Porque es que no me entra por mí en la cabeza como que se utilice durante la reacción, pero al final, Se no otra vez. recupere. Pero al final se recupere. Es como si, no sé, yo le pongo arena al hormigón y después sale otra vez la arena. Eso no Es, entiendo cómo sale. sí, sí, es algo así como lo que estás diciendo, pero no es, ese es un ejemplo. ¿Quiénes normalmente son catalizadores? Los metales. ¿Sabes cuál es un muy buen catalizador de lo que son lo que es refinería de petróleo? ¿Viste cuando uno tiene petróleo? Tiene un compuesto que son los hidrocarburos. Y uno tiene que empezar a hacer todo un proceso eh, de purificación, por decirlo así, en el cual se van quitando los diferentes derivados del petróleo, ¿verdad? Y ahí quitas gasolina, diésel, fuel oil y todo eso. En esos casos se utiliza, por ejemplo, como catalizador mucho el zinc y este otro compuesto que se usa bastante como catalizador, el platino, en procesos de hidrocarburos. Entonces, ¿qué pasa? Vos le haces reaccionar a ese elemento, en particular a esos metales, con un hidrocarburo y se empiezan a refinar esos elementos, se empieza a dar una reacción de refinería de esos elementos, pero vos obtenés como resultado final esos diferentes derivados de los hidrocarburos y nuevamente ese metal sin que haya formado parte de ningún producto. O sea, tipo le recuperas, entró como zinc o entró como platino y vuelve a salir como zinc y vuelve a salir como platino. Así actúan los Profe, catalizadores. y durante la reacción, el catalizador pierde su masa y por eso es que no aparece más en el producto, ¿verdad? No, precisamente no es que pierde su masa. En muchas ocasiones se combina en un primer momento con alguno de los reactivos, pero finalmente termina quedándose de la misma manera en la que ingresó. Es decir, él no cambia, no se une a ninguno de los productos, sino que queda totalmente independiente como entró inicialmente.
Entonces, si tuviéramos, Luego por llegó ejemplo, AG más algo, ponerle que, más el catalizador que sería, que, o sea, tenemos H más C, ¿verdad? Sí, sí, Y tenemos el zinc, ponerle que, el que dijiste que sí, era el que es el catalizador. catalizador, sí. Ah, y entonces, Y esos tenés serían los ponerle, reactivos y producto sería el, el hidruro carbónico, ¿no? Eso. no, no, ponerle un nombre, no precisamente elementos, llámale vos tenés A más B, dos Ah, reactivos, que te dan ¿ya? un producto C, porque se combinaron esos dos productos, y el catalizador no forma parte de la reacción, entonces no se le escribe. Como normalmente se Ah, ya. escribe cuando uno tiene un catalizador, se pone A más C, la flecha que me indica reacción hacia el producto, y ahí arriba se escribe catalizador, y se pone el nombre del catalizador, por ejemplo, zinc, Ah, ya. catalizador, y queda del lado de los productos C. Y eso suele importar el tipo de estado que esté. Sí, porque tienen que estar en estado gaseoso la gran mayoría de las partículas y en algunos casos en estado líquido para que pueda utilizarse los catalizadores, los diferentes catalizadores. La gran mayoría Ah, del aumento de velocidad se da con estado gaseoso y con estado líquido. ya, eso es lo que era una de mis gran dudas, porque es que si es que suma un líquido con otro líquido, generalmente te va a salir el líquido homogéneo. Sí, Y no se va a poder separar fácil eso. Entonces, para que no, sea no, un catalizador, tiene que ser, por ejemplo, líquido con gaseoso. el catalizador normalmente es gaseoso. Para que sea efectivo normalmente es gaseoso. Ya, ya. Y eso se recupera otra vez todo. Se recupera. En la misma cantidad profe, en la que ingresaste, vas a recuperar como salida. Ah, eso hermano. Gracias, bro. Perfecto. No cuando quieras. Sí, te escucho. profe, te puedo presentar, te puedo presentar. Sí, No sé si se ve. que es un motor. Es catalizador de tipo de un auto, digamos. Entretan las partículas y tipo hay una función adentro y sale en verdad el producto. Básicamente sería como un motor el catalizador, ¿verdad? El catalizador es una sustancia que puede actuar, por ejemplo, a nivel de un motor o puede actuar a nivel de una función biológica. Digamos, la esencia del catalizador es que acelera que ocurra una reacción química. Esa es la función que tiene un determinado catalizador. Entiendo. Súper, gracias Diego. Ahí nos mostró un dibujo y todo Diego. Bueno, Esta, entonces, gracias a todos por su presencia el día de hoy. Nos vamos a volver a encontrar el próximo jueves a las 14 horas. Tenemos nuestro encuentro. Y ya saben, cualquier duda o consulta en nuestro foro de consultas de nuestro Classroom, yo en la brevedad posible voy a revisar las evaluaciones y les voy a estar dando la retroalimentación. Así que aquí detengo la grabación para dejar también disponible el video para quienes no